Efemérides hoy, además de ser el Día Mundial del Clima, también contábamos que es el Día Mundial para la concientización de la epilepsia, esta enfermedad neurológica que te contábamos, que, bueno, por supuesto es conocida y que casi siempre nos ha pasado que tenemos algún familiar, algún amigo que lamentablemente la ha padecido y que, bueno, obviamente en muchos casos mucha gente ha presenciado esos momentos que son bastante alarmantes y que, bueno, muchas veces uno dice, se da cuenta, ¿no? Le agarró le agarró justamente epilepsia, ¿no? Es por ello que lo tenemos al doctor Matías Cuxoleta para que nos comente un poquito más justamente acerca de la concientización y cómo actuar ante estos casos y sobre todo si uno se entera o sabe que tiene algún familiar con esta enfermedad. Matías, ¿cómo estamos? Buen día, un gusto charlar con vos. Buen día, Carlito, ¿cómo estás? Para vos, para Nancy, para tu equipo y para tu audiencia, ¿cómo están ustedes? Todo bien, bárbaro. Bueno, hablando un poquito de esta enfermedad que seguramente en muchos casos te habrá tocado tratarla, ¿no? Sí, sí, es una enfermedad más común de lo que uno imagina, muchas veces mal diagnosticada también. La epilepsia, digamos, la definición médica es un trastorno crónico neurológico, ¿sí? Ujú. Ahora bien, el modo de desencadenar son, ¿cómo se llama? Son de varias maneras. No siempre la epilepsia uno asocia epilepsia con convulsión automáticamente. Claro, exacto. Y hay que entender que la convulsión es un síntoma de la epilepsia, ¿sí? Que no siempre uno cuando tiene una convulsión es epiléptico. Eso quiero aclarar a las personas, porque muchas veces se piensa que cualquier tipo de convulsión ya, no, si es epiléptico. No, Claro. la epilepsia puede, por ejemplo, desencadenarse con un desmayo, una fatiga muscular, un cansancio mental, una acumulación de diferentes tipos de estrés de cualquier índole, sea laboral, sea emocional o sea traumático también. Puede desencadenar lo que es un cuadro de epilepsia, por llamarlo así, ¿sí? Muchas veces ser congénito o sea heredado. Si bien no es autosómico dominante. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque vos tenías un papá o una mamá sufrir epilepsia, el hijo lo va a sufrir. No siempre es así de esa manera, pero también se suma a la hora de diagnosticar. Por eso hay que hablar con el paciente y hacer un poquito de historia retrospectiva a la hora de decirle cómo era tu papá, tu mamá, tu abuelo, se sabía algo en la familia. Eso es muy importante. Pero aclaro, no siempre que un paciente tenga espasmos musculares o convulsiones es epiléptico. Eso quiero dejarlo bien clarito, porque es ¿cómo se llama? Es lo común que generalmente sucede, ¿viste, Carlito? O sea, a la hora de pensar, por ejemplo, en una epilepsia, el desencadenante puede ser una lesión a nivel vascular, por Mira. ejemplo, bebé, o por ejemplo algún traumatismo que haya sufrido la cabeza. Obviamente después podemos hablar de la parte tumoral, ¿no es cierto? Que Claro. bien generan los ataques de epilepsia, sí, pero en niños también se da, por ejemplo en los niños, en los infantes, Mira vos. que a los 10 años generalmente los ataques de epilepsia son con descargas tónicas, que el chico se queda duro, Ujú. con las extremidades extendidas y mirando fijo a un punto. Mira. Entonces ahí tenemos un ataque de epilepsia. Y obviamente todo el cuadro no dura más de 5 minutos o 3 minutos, que parece una eternidad, Y sí, obviamente. obviamente, sí, sí, sí. Y existe esta teoría de querer meter la mano en la boca para Ajá. que no la lengua y que, bueno, yo le digo por favor a la persona que no en una epilepsia, en lo que es una convulsión, no meter los dedos en la boca del paciente o del que está sufriendo la convulsión, porque las piezas dentarias en ese momento cierran. pueden atacar un dedo. Claro. Entonces, ¿qué se puede poner? Algo que no lastima al paciente, obviamente, y en algún momento el paciente se puede relajar y ahí introducir o un pedacito de madera o algo. Generalmente, si es en un hospital, hay un mordillo que se pone, y si no se tiene un mordillo, se pone una jeringa con el émbolo introducido, se la coloca en la boca para que el paciente no muerda la lengua.
pero por favor nunca intentar meter los dedos para que no se trague la lengua, eso no existe. Claro. Lo que puede pasar es que el paciente se muerde la lengua, claro, se la y obviamente se ahogue con la misma sangre, eso exacto, sí. Entonces, Claro, eso es lo que pasaría, ¿no? La mayoría de la gente siempre pensó que cuando uno convulsiona la lengua se va para adentro, por así decirlo, ¿no? Y no es así. Exactamente, así es. Entonces, lo que sería bueno que aclarar es eso. Lo único que hacer con el paciente que está sufriendo una convulsión es tratar que no se golpee, ponerlo de costado por si llega a producirse una mordedura o del labio o de la lengua, y entonces sale la sangre para afuera, no para no se la traga al paciente. Claro. Bueno, y bueno, y nada más, y esperar que pase ese periodo activo de la convulsión, que en un momento llega a tranquilizarse. Generalmente cuando el paciente se tranquiliza o pasa el cuadro convulsivo, ahí viene el otro error de querer preguntarle al paciente ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué lo que pasa? El paciente está totalmente ido, y muchas veces ese periodo distal que sucede, así se llama, el paciente está inconsciente. Mira. Entonces ahí muchas veces hay que aprovechar de poner algo en la boca en ese momento, algo que vos lo puedas tener, o bien atarlo a la cabeza del paciente para que el paciente tenga la boca abierta, y si llegara a suceder otro episodio convulsivo no se lastime la boca. Bien. Y nada más, y obviamente acudir a un hospital o llamar a un médico, en fin. Pero generalmente el paciente que sucede con un cuadro convulsivo, o que ¿cómo se llama?, desencadena un cuadro convulsivo, ya ha sufrido varias veces, y puede ser que esté diagnosticado o puede que no. Claro. Acá hay dos preguntas interesantes que nos hacen. La primera tiene que ver con el diagnóstico, cómo una persona se da cuenta, bueno, ya recién lo explicaba más o menos cuáles son las causas por ahí también, pero en muchos casos me dice por acá la pregunta que se da o se enteran a raíz de un golpe. ¿Puede ser esto? Justo una persona se golpea en algún punto y ahí aparece la epilepsia. ¿Puede ser así o no? Puede ser producido luego de un traumatismo craneoencefálico, o que se haya golpeado cuando era chico, o que haya tenido un accidente, por ejemplo, un accidente de una moto, o se haya golpeado la cabeza, y bueno, en el momento agudo no pasó, pero después se fue produciendo un daño en la actividad de carga del cerebro. Obviamente, por eso es tan importante hacer los seguimientos. A la audiencia está escuchando el muy común, por ejemplo, un accidente en moto, que la mayoría de la gente anda sin casco. Entonces un traumatismo, una cosa es un traumatismo en agudo, o sea, te golpeaste ya, ahora. Se estudia al paciente, esto, lo otro, entonces se lo deja en evaluación 12 horas. Una vez que se deja en evaluación 12 horas, ese es el periodo agudo. Y después se hace un seguimiento a ese paciente con una tomografía o con algún aspecto clínico. ¿Para qué? Para ver si no hay algún tipo de traumatismo craneoencefálico que haya producido un tumor o un absceso o lo que fuera en la cabeza. Estoy un poco drástico, pero es para que se entienda para qué sirve el seguimiento del paciente con un traumatismo craneoencefálico. O sea, el traumatismo craneoencefálico es un golpe en la cabeza, producido por un montón de cosas. Puede ser trabajando, que cortaste una rama, se te cayó un palo en la cabeza y en ese momento no pasó nada, pero después te empieza a doler la cabeza, o empezás a tener mareos, o incluso debuta con una convulsión. También puede suceder eso. En ese tipo de casos que estamos hablando en este momento, no siempre se lo tiene que englobar en epilepsia. Bien. Eso yo quiero aclarar. Muchas veces los trastornos convulsivos son trastornos en la actividad cerebral del mismo cerebro, así como viste que existe el electrocardiograma. Bueno, en la cabeza existe electroencefalograma, que es mirar las ondas cerebrales a ver si no tienen algún tipo de anomalía. Ese tipo de estudio es muy importante, y obviamente lo hace el neurólogo, no lo hace cualquiera, y en ese tipo de estudio es el mejor estudio de seguimiento de un paciente, o con traumatismo, o con cuando debuta con una convulsión y nunca debutó con nada, o sea, nunca tenía nada el paciente, lo mejor que está, sufre la convulsión, y bueno, y a ese paciente hay que estudiarlo ahí, qué pasó ahí, si es una epilepsia o es una convulsión producido por otro tipo de problema. Por ejemplo, puede ser una ACV, una crisis hipertensiva o una misma diabetes. Por eso yo lo que intento decirte, Carlito, es que, y a la audiencia también, es que hay que dividir lo que es una convulsión
de lo que es una epilepsia. No es lo mismo. No es En lo el mismo. caso de epilepsia, la convulsión o sea, la convulsión es parte del síntoma de la epilepsia. Eso quiero aclarar. Que la convulsión es un estado del paciente producido o por un traumatismo o producido por una misma epilepsia. O sea, eso también hay que decirlo, ¿viste? Pero no porque sufra convulsión el paciente es epiléptico. Claro, hay que distinguir eso. Claro. Matías, por otro lado, también una interesante pregunta que nos hacen por acá es si el paciente puede sufrir dos ataques de epilepsia en el mismo periodo, digamos, con una discontinuidad de tiempo, diríamos, pero por Sí. ejemplo en el mismo día. Sí, sí, totalmente. E incluso puede sufrir un ataque de convulsivo en 2 o 3 veces en una cuestión de media hora, una hora. O sea, cuando tenemos algo agudo, Claro. algo que está produciendo la convulsión o la crisis epiléptica, el paciente generalmente son los primeros episodios de esto, Ajá. son muy agresivos. Y vale aclarar también que no siempre son, digamos, nocivos para el cerebro. Eso también te lo quiero aclarar, Carlito, que Bien. no siempre generan, viste que está la teoría también que, sufrió una convulsión y se le daña el cerebro. No, Sí. para que se dañe un cerebro ya tiene que haber un proceso crónico, ya un proceso en el tiempo, y ahí se produce un daño del cerebro. O bien, ya estar el daño y estar produciendo el cuadro convulsivo. Claro, claro, se entiende. Eso quiero dejar bien clarito. Claro. Ahora una pregunta personal mía y tiene que ver con Decime. una persona con epilepsia. La pregunta es, si recibe, por supuesto, un tratamiento adecuado, ¿puede llevar una vida normal, una persona hacer deportes, ir al colegio, sin tener por ahí ese miedo de que, uy, me golpeo, uy, me agarra un ataque de epilepsia? Totalmente buena tu pregunta, Carlito, y sí, la respuesta es sí. La persona con epilepsia, y siendo bien diagnosticada y siendo bien tratada, puede hacer una vida totalmente normal. ¿Por qué? Bien. Porque si vos haces el diagnóstico de epilepsia y le das la medicación y el seguimiento, y ese paciente, por decirlo de alguna manera, tiene su cerebro en estado normal, sin ningún tipo de alteración de esa normalidad de la frecuencia de las ondas cerebrales, el cerebro se comporta normalmente. Bien. Puede sufrir un estrés que por hacer una actividad física, un enojo o lo que fuere. Claro. Y una vida normal. Ahora bien, no está exento de que pueda llegar a desencadenar un síntoma que no siempre son convulsiones, Carlito. Eso por eso empecé diciendo que, por ejemplo, puede tener una crisis de ausencia. ¿Qué puede pasar? Que un paciente que sufre epilepsia tenga una crisis de ausencia de que, por ejemplo, se queda quieto, tildado mirando el horizonte, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí. Claro, o bien tenga algún tipo de trastorno de memoria a corto plazo, o bien tenga una braquilalia. ¿Qué significa eso? Que tenga, por ejemplo, una disminución en la frecuencia de las palabras, o sea, que en vez de decirte hola, ¿cómo estás?, te diga muy lentamente, o bien esté en la radio, por ejemplo, y empiece a decir incoherencias, decir, qué sé yo, pasame la pelota, o... Claro, cosas que nada que ver, claro. Claro, ¿entendés? Cosas Bien. que no coinciden con lo que está produciendo el paciente. Entonces, de esa manera vos te estás dando cuenta que está por hacer un cuadro de Claro. epilepsia, o está haciendo ya la crisis epiléptica. Claro. Y en ese caso, si el paciente llegara a estar medicado, solamente hay que saber qué es lo que está medicado y ver si no tomó la medicación o ver con qué se puede tratar de tranquilizar ese cuadro en ese momento, ¿me entendés? Perfecto. Pero sí, la respuesta es sí, Carlito. Puede Bien. hacerla totalmente normal en la vida. Puede ser padre, puede ser conductor, puede ser totalmente, obviamente, siendo bien diagnosticada. ¿Entendés? Claro. Eso quiero dejarlo claro, porque generalmente piensan que las personas epilépticas no pueden hacer nada. Sí, he escuchado muchas veces, por eso justamente era la pregunta, ¿no? Y otra que también me intriga tiene que ver si esto a futuro, si se diagnostica, ponele, en una edad temprana, hoy hablaba de inclusive hasta 10 años ya se puede detectar, ¿tiene cura a largo plazo esto o no? Cura, es muy poco el porcentaje de curas que existen, pero existen. ¿sí? Existe. Mira, en Estados Unidos creería que, hasta donde yo tengo entendido, acá no se lo realiza, pero sí sé que en Chile y en Brasil se hacían, existe un dispositivo Mira. que se pone a nivel cerebral, que es como una, ¿cómo te diría? Es como una pequeña computadora, por decirlo de alguna manera, que se pone en el cuero cabelludo Mira. y
parte de eso se pone adentro del cerebro. ¿Qué es lo que hace este dispositivo? Es evitar que el cerebro produzca diferentes tipos de ondas betas que exciten el cerebro. Entonces de esa manera hace que el cerebro se comporte de manera normal. Eso produce la cura del paciente y no existe nunca más un cuadro de epilepsia. Esto es obviamente, te vuelvo a repetir, diagnosticada y seguida y viendo qué tipo de cuadro de epilepsia o qué epilepsia estamos hablando, ¿se entiende? No siempre, no en todas las epilepsias o en todas las personas se produce eso o se realiza esto. ¿Me explico, Carlito? Sí, totalmente. Lo que yo quiero dejar en claro que la cura de la epilepsia muchas veces viene también suscitada por las etapas que va pasando un paciente. Por ejemplo, vos tenés una epilepsia diagnosticada a los 9 años, por ejemplo. Una cosa a los 9 años el paciente, otra cosa en su adolescencia y otra cosa en su etapa adulta. Claro. Quizás en su etapa adulta ha pasado un montón de tipos de cosas de ese cerebro y de excitaciones. Por ejemplo, cuando es chico, las partes emocionales están muy a flor de piel. Cuando es adolescente, además de la parte emocional, surgen la parte hormonal, que la parte hormonal, ya sea de un hombre o de una mujer, son muy importantes y producen que la frecuencia de los cuadros epilépticos aumente. Una vez que pasa la edad adulta, ya el cerebro se empieza a tranquilizar más porque obviamente la persona, uno, disminuye la hormona, dos, aprende a controlar sus emociones, sí. Y pues, obviamente la maduración y el conocimiento de la enfermedad no genera tanto miedo como generaba cuando era adolescente. ¿Me entendés? Claro. De esa manera el adulto puede llegar hasta dejar su medicación y nunca más sufrir un cuadro epiléptico. ¿Entendés? Esto es muy común que suceda. Y si vos le querés llamar cura a eso, sí, se puede llamar cura. Pero siempre, generalmente, en este tipo de pacientes, hay una alteración del sueño, hay una alteración en la parte emocional, siempre queda algo, ¿me entendés? Sin llegar, obviamente, a una convulsión. No sé si sí, se entiende. Se entiende lo que quiero decir. Pero, o sea, yo quiero dejar en claro que la epilepsia no sucede como un ente aislado y que, bueno, pasó y listo, hay que aislarlo porque es un discapacitado. No tiene nada que ver una discapacidad con la epilepsia. La persona que sufre epilepsia puede ser tranquilamente muy inteligente, puede ser un profesional, puede ser un abogado, puede ser un médico, ¿me explico? O sea, obviamente que se tiene que saber diagnosticar y ver. Claro, Carlito, hay veces que, por ejemplo, sufren convulsiones, se lo engloba dentro del diagnóstico de epilepsia y tiene un tumor en la cabeza. Claro. La discapacidad que va a generar no la genera la epilepsia, la genera el tumor que está teniendo en la cabeza. Exacto, claro. Son cosas que hay que saber diferenciar a la hora de hablar de epilepsia. ¿Me entendés? Por eso se hace la concientización y por eso este tema del Día Mundial de la Epilepsia, estas son todas cosas nuevas para que la población sepa y no le tenga miedo. Porque, como bien dijiste, la pregunta que hiciste recién es muy, digamos, certera. Porque puede generar una vida normal, sí, la puede generar tranquilamente una vida normal. Claro, muchas veces por el desconocimiento uno como familiar, me imagino, me pongo en lugar de padre, madre, y bueno, obviamente que por ahí dice, quiero ir a jugar al fútbol, y decir, no, porque ya veo te golpeas y te agarras, entonces, claro, está ese miedo, ¿no?, de la familia, de los padres. Sí, no, porque soy epiléptico no puede, entonces... Claro. Yo le quiero aclarar que nosotros estuvimos hablando de cómo se hace el diagnóstico y todo, pero hay que aclarar que acá el trabajo que se realiza, lo de la parte médica, es multidisciplinario. Quiero aclarar eso. Por ejemplo, tiene que estar el médico de cabecera, podría ser yo en este caso, o podría ser el doctor Ramírez o la doctora Pereira. Claro. Quiero a que un médico, por ejemplo, suponete vos, vamos a hablar, yo siempre me gusta hablar de personas acá en el pueblo. Vos tenés estos tipos de cuadros, no tenés el diagnóstico de epilepsia, bueno, te vas a un neurólogo, haces un seguimiento con un psicólogo, y tu médico de cabecera que va a ser el que te va a manejar ese tipo de seguimiento. ¿Me explico? Sí. El neurólogo obviamente te va a hacer un seguimiento cerebral, con el electroencefalograma, con tomografías, con alguna medicación, y el médico de cabecera va a ser el que va a hacer el seguimiento de cómo está ese paciente en el día a día, por decirlo de alguna manera.
y obviamente la parte psicológica también va de la mano. ¿Por qué? Porque si vos estás hablando de un chico, suponete vos de 14, entre 14 y 18 años, la pasa mal ese chico, Sí, porque se siente totalmente abnegado claro, y dejado de lado, porque por ejemplo, como bien vos me dijiste, por ejemplo, Carlito, por ejemplo, sufre convulsiones. No le invité a jugar al fútbol. claro, O, fíjate, no le dé alcohol. O no, fíjate, ya veo que sufre una convulsión. No hay que claro, menospreciarlo de esa manera, porque no, porque quizá el chico tiene conocimiento, o la chica tiene conocimiento de lo que tiene, está tomando una medicación y por eso no puede tomar alcohol. ¿Se entiende? No claro, por la epilepsia, sino por la claro, medicación que quizá está tomando en ese momento. claro, totalmente. Bien, Hay que desmitificar esto, porque el chico, el adolescente o el infante la pasa mal, porque es también muchas veces fenómeno de burla, ¿me entendés? Y está sí. mal. Está mal, totalmente. La última, Matías, no queremos robarte más tiempo. Una pregunta también de un oyente y tiene que ver con cada cuánto se debe hacer un control una persona con epilepsia. Y bueno, eso es una muy buena pregunta. Al principio se hacen controles rutinarios. Al principio se hacen quizás controles dependiendo del cuadro y la frecuencia que sucedieron los cuadros de epilepsia, ya sea convulsión, crisis de ausencia, dolor de cabeza. Se hace semanal, luego se hace mensual, luego se hace cada 2 meses, y así se va dilatando un poquito más de acuerdo al estado del paciente. Hay pacientes que todos los meses tienen que ir al neurólogo, hacerse un seguimiento. Hay pacientes, por ejemplo, yo tengo pacientes que se les desencadena su cuadro convulsivo, y si se quiere se puede englobar dentro del diagnóstico de epilepsia siendo grande, o sea, superando los 65 años, porque ya sufrieron un ACV o Mira, porque ya tiene un daño ese cerebro. Y entonces sucede de esa manera. Pero y esos pacientes generalmente cada 2 meses o mes y medio tienen que ir al neurólogo. Todo depende de cada caso. de cada caso, claro. Hay pacientes que hacen un seguimiento, por ejemplo, en el primer año hacen un seguimiento bastante frecuente, mensualmente, por decirlo de alguna manera, y después el neurólogo le dice, no, mira, seguí con esta medicación y Claro, seguí con tu cabecera. Obviamente, siempre tiene que estar ligado al paciente que sabe que tiene epilepsia, tiene que estar ligado a un médico. Eh, bien, es por muchos motivos, Carlito, por un proceso infeccioso, por ejemplo, un paciente con un epiléptico con un cuadro, suponete vos en este momento que estamos entrando prácticamente al invierno ya, un cuadro de neumonía, claro, puede sufrir un cuadro convulsivo, claro, puede sufrir un cuadro epiléptico. Esto también, la fiebre, por ejemplo, en un infante puede generar una convulsión y no llega a ser epilepsia. ¿Me exacto. explico? Sí, Hay que diferenciar eso. Pero bueno, lo importante es que el paciente se acerque al médico y ahí hacer el seguimiento y tratar de llegar al diagnóstico. Y esto sí quiero dejarlo claro, y no ningunear a la hora que uno sufre. Por ejemplo, me caí en la moto, convulsioné un rato y bueno, y me hicieron un seguimiento, me hicieron una tomografía en el hospital de 4 de junio y listo, chavo, eso fue hace 3 años. No, hay que hacer un seguimiento porque algo le pasó a algo ese pasó, cerebro, claro, porque se golpeó y convulsionaste, o sea, vomitaste, perdiste el conocimiento, o sea, ese cerebro se inflamó en ese momento. claro. Entonces, hacer un seguimiento en el tiempo. Eso generalmente yo escucho muy a menudo que tienen un golpe terrible en la cabeza, no se acuerda cómo pasó, y después voy a hablar con el de al lado y dice, no, se convulsionó, vomitó. Entonces ese cerebro se excitó y se edematizó. Entonces hay que hacer un seguimiento con ese tipo de cuadro, porque puede ser algo importante o puede ser el punto de partida de una enfermedad. Perfecto. ¿Entendés? Sí, totalmente. Matías, como siempre, muy didáctico tu explicación. Agradecerte, por supuesto, este tiempo que tenés. Sabemos que estás trabajando allí en la clínica, así que gracias por tomarte este tiempo, sobre todo para explicarle a la teleaudiencia sobre esta enfermedad que muchas veces, como hablábamos al principio, se tienen algunos mitos que por ahí no son tan así, que es bueno consultarlo, porque no estamos exentos, ¿no?, de tener algún familiar o que nos pueda ocurrir, ¿no? Así es, Carlito. Es muy bueno hablar de estos temas, por eso yo siempre los felicito a ustedes, ya sea al aire o fuera del aire, los felicito que hablen de estos temas, porque la verdad que son temas que son muy comunes, eso es primordialmente muy comunes. Hay muchos tabúes alrededor de todos estos Es temas. cierto, sí. Entonces es bueno hablarlo, es bueno tratar de hacerle llegar a la persona que está en la casa. Yo soy de escuchar mucha radio, mis amigos se ríen porque dicen que soy un antiguo, pero a mí me gusta escuchar la radio, Sí, de cualquier tipo de manera, y es un buen método de que llegue, un buen método de información, me refiero, sí, a que llegue al paciente de la manera más clara posible. Por lo menos sembrar esa duda, decir, bueno, che, mira, vamos a ir al médico, vamos a preguntar qué le está pasando a tal persona.
Entonces ya con que logremos eso ya logramos el objetivo, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Matías, muchísimas gracias. No, no, por favor, gracias a vos y gracias a Nancy, que siempre están. Les mando un abrazo grande y saludo a la audiencia. Dale, que tengas buen día. Muchas gracias. Hasta luego, chao, chao.